Vamos a elevar este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Señor, y vamos a decirle: Señor, recibe la gloria, la honra, la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, a Él decimos un fuerte amén. Aleluya. Decimos: mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. No como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor. Hoy lo confesamos, Señor, no hay nadie como tú, Padre. No hay nadie como tú. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy. Mientras me acerco a tu trono, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Rey de gloria, Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. A ti cantamos: no hay nadie como tú, Señor. Lo decimos. Señor de señores, exaltado
Glorifícate, Señor. Aleluya. Buenos días, bienvenidos a Jesús mi Redentor. Mi nombre es Génesis. Gracias a todos los que están aquí con nosotros y conectados en línea. Queremos recordarles que nuestra iglesia ofrece clases prematrimoniales y consejería matrimoniales. Para más información, conéctese con nosotros a 832-683-9025 o mándenos un mensaje por Facebook Messenger o al email de la iglesia jesusmiredentor1@gmail.com. Si están interesados en obtener el libro que escribió nuestra pastora Cordón de Tres Dobleces, también pueden contactarnos al mismo número de teléfono y un email de la iglesia. También les recuerdo a los que están presentes que en la entrada están los sobres si desean dejar sus diezmos y ofrendas, y a los que están en línea no queremos que se pierdan la bendición. Pueden mandar sus ofrendas por cele a jesusmiredentor1@gmail.com. También les quiero compartir que hoy es mi cumpleaños, un día especial para mí para alabar a nuestro Dios. Ahora les dejo con nuestro pastor José, que trae una enseñanza poderosa de parte de nuestro Dios. Buenos días a todos, bienvenidos a Jesús mi Redentor. Qué bueno que los que están aquí, que están con nosotros, y los que nos están viendo. Qué bendición que tomen el tiempo de estar con nosotros, escuchando la palabra. Les damos la bienvenida, aunque aún estén en sus casas. Ya sabemos de que pronto nos vamos a poder reunir y pues ha sido de bendición hasta ahora. Hemos estado teniendo ya respuestas de personas que nos están viendo, de personas que nos están hablando los miércoles, porque los miércoles tenemos el servicio de oración en vivo y estamos teniendo muchas preguntas, muchas peticiones, pero a la vez también el Señor nos ha contestado grandemente en muchas cosas. Ahora, de nuevo, no somos nosotros, sino la fe de cada uno de ustedes con nosotros, y el Señor es el que hace la obra, amén. Porque tenemos que usar la fe que el Señor nos ha dado, no tener fe en fe, pero tener fe en el Creador y el que nos da la fe, amén. Amén. El día de hemos estado estudiando acerca de vivir en el Espíritu y cómo plantar. Les compartimos de que es como que cada persona tiene dos terrenos, el espiritual y el carnal, y dónde debemos de plantar, y que cuando hablamos literalmente tenemos que pensar, cuando vamos a decir algo, ¿estoy plantando en su espíritu o estoy plantando en la carne? Y hemos aprendido, mi esposa y yo, de que cuando uno habla o dice cosas y las planta en la carne, la respuesta es carnal. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado como eso expresamos. También hemos estudiado de que la palabra y la lengua tienen poder. La lengua es el órgano que nos da la habilidad de poder hablar, pero la palabra es lo que se siembra, lo que sale. Y aprendimos también de que el don de hablar es dado por Dios. Él es, no la naturaleza, no que la ciencia dice que es algo natural, es sobrenatural, porque somos los únicos seres que podemos expresarnos y hablar con cada uno de nosotros, pero lo más importante, a Dios, amén. Amén. Y el día de hoy vamos a tener algo relacionado con la palabra, pero estuve orando mucho para poderlo explicar como el Señor me lo mostró, y cómo por medio de la palabra, por eso es que tenemos que saber a dónde plantamos, es para evangelizar. Ahora, cuando evangelizamos creemos que es un evento, que es algo masivo donde uno va a predicar, y por eso que mucha gente nunca se siente preparada o lista para evangelizar, amén. Yo sé que se acaban de sentar, pero vamos a ponernos de pie para orar y vamos a comenzar. Gracias, Padre, te damos esta linda mañana, Señor, por permitirnos, Señor, estar ante tu presencia, Señor. Te pido, Padre, que te muevas libremente, Señor, que tu Espíritu Santo hable, Señor, y que como hasta hoy, Señor, nos has maravillado, Señor, con tu palabra, Señor, que la estamos estudiando, Señor, con una perspectiva de que eres tú el que habla, Señor, no el predicador, que eres tú el que nos da el mensaje, Señor, por medio del Espíritu, y que nosotros de nuestro ser la plantamos en el Espíritu, Señor, para que dé fruto, Señor, en el nombre de Jesús, amén. 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 El título de hoy es algo
cuando yo mismo este título, primero tengo que darle crédito a un pastor que conocí cuando estaba en el instituto, pero él ahora está en Canadá, y él se llama Juan, y él es maestro bíblico, pero él ahora está en Canadá. Y este título, él, en uno de los mensajes que vi, lo usó, pero el Señor como que me dio este mismo nombre del título, pero lo armé de acuerdo a lo que estamos estudiando, de acuerdo a lo que creo yo que el Señor tiene para nosotros. Y es acerca de evangelismo. Ahora, muchas veces usamos las palabras sin saber verdaderamente el significado de las cosas, y las escuchamos, las repetimos, las usamos tal vez sin saber el verdadero significado. Yo recuerdo cuando estábamos en un evento de pastores y de personas así que estaban como un tipo de seminario hace mucho tiempo, y el predicador dijo: vamos a hablar ahora de las epístolas de los apóstoles. Y una señora, yo pensé que estaba bromeando, dijo: es hora que hablen de las esposas de los apóstoles. Y dije: wow, no lo entendí en ese rato, pero las epístolas son las cartas, y ella lo confundió con las esposas. Entonces tenemos que saber que las palabras tienen significado y la palabra tiene poder, ¿ven? Ahora, el significado de la palabra evangelio, y lo quiero explicar porque no quiero que se confunda de lo que voy a compartir, que estoy trayendo algo que no es bíblico o que no va de acuerdo a la enseñanza que hemos tenido. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que el evangelio, el significado es buenas noticias. Y vino del latín, del griego al latín y del latín al español. O buen anuncio. Pero la conocemos ahora bíblicamente como las buenas nuevas. ¿Cuántos han escuchado eso? Las buenas nuevas. Amén. Las buenas nuevas en realidad es los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se enfoca en el nacimiento, la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, que es las buenas nuevas. Un versículo clave de las buenas nuevas es Juan 3:16, porque por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera, esa es la clave, que creyera, no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Y cómo van a creer si uno no les dice? Entonces ahí es donde es las buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, el título de hoy lo nombré el Evangelio de los leprosos. Y yo sé que se oye raro, pero es unos pasajes de la Biblia que quise usar para comparar a lo que estamos haciendo en estos días. Ahora, ¿cuántos saben que tenemos que evangelizar? Amén. Pero ¿por qué no lo hacemos? Yo anoche le pedí perdón al Señor porque estuvimos en un restaurante, estábamos hablando con una muchacha que tenía una necesidad. De hecho, le dio el nombre del papá a la pastora para que oráramos por él. Pero yo ahí sentí, Señor, tengo que hablarle más de ti, pero estaba trabajando y como que cuando se le aguaron los ojos se fue y perdí la oportunidad de evangelizar. Ahora, cuando uno evangeliza también siempre nos enfocamos en Romanos y versículos que son claves, son importantes para dar las buenas nuevas. Pero lo vamos a pasar repasar unas cosas que pasaron estos leprosos, que irónicamente es paso por paso de evangelizar. Si quieren ir yendo a 2 de Reyes 7, pero vamos a empezar en unos versículos antes del 7. Estos hombres tenían lepra y estaban afuera de los muros de Samaria. Samaria era el norte de Israel, pero en ese entonces estaban sitiados por los sirios.
y el profeta de ese momento era Eliseo. Eliseo era un profeta muy, muy importante para ese tiempo, porque habían pasado ya muchos años que estaban sitiados por la desobediencia de Israel, porque ellos adoraron dioses paganos. Entonces el Señor puso esto, pero vamos a ver de que, bueno, para entender en dónde estamos, si vamos a 2 de Reyes 6, 24, dice: después de esta aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Esto es antes de lo que vamos a compartir. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de una cabra, que es una medida de esterquio de paloma, por 5 piezas de plata. Estaban con tanta hambre que se comían los asnos, la compraban y yo no sé cómo, pero se la comían. Pero también hubo algo que porque duró mucho tiempo, entraron en carnavalí, se comían a los bebés. Si vamos al 28, 6:28, aquí vemos donde el rey como iba caminando y vio a 2 mujeres discutiendo, y les dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Fíjese qué tan bajo, qué tan fuerte era la hambruna que se estaban comiendo los bebés. Cocimos pues mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Fíjense qué tan fuerte estaban, porque estaban sitiados, estaban rodeados de los sirios. Ahora, esto fue profetizado en Deuteronomio, vamos a 28:53. Mire, esto fue profetizado por cientos de años antes, por la desobediencia que iba a ocurrir. Y dice: y comerás el fruto de tu vientre. Fíjense, ya les estaba advirtiendo el Señor. Cuando uno escucha dice, ¿en qué forma lo está hablando? La carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio, en el sitio, en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Entonces ya estaba profetizado. Imagínense, ya sabiendo que si ellos iban a alejar del Señor, iban a pasar por todo esto. Esto es el contexto para que vean dónde están y de dónde salen estos leprosos. Ahora, uno de estos leprosos, ¿se acuerdan cuando Naamán fue a Eliseo y él no lo vio, y por el medio de su criado le dijo: zambúllete 7 veces al río? Y él dijo: no habrá un río mejor donde yo soy para meterme en esta agua tan sucia, pero lo hizo. Y resulta que este siervo de Eliseo le va y le dice que él le estaba dando ropas, joyas y todo por agradecimiento. Pero le dijo Eliseo: no, quémalas, deshazte de ellas. Pero él, por su avaricia, se quedó con eso. ¿Y qué pasó? Que se contagió de lepra. Uno de estos leprosos de los que vamos a compartir es él. Ahora, es más seguro de que estaba no solamente ellos 4, sino con todas sus familias, porque los expulsaban, porque era, hasta el día de hoy es una enfermedad muy contagiosa. De hecho, en la India, creo, y en partes de Centroamérica se han detectado otra vez casos de lepra. Increíble, que ya se había erradicado y está viniendo. Entonces vamos a empezar viendo de estos leprosos. Ahora, estos leprosos, imagínense, fueron expulsados de su gente, de su sociedad, de donde vivían, y estaban afuera de los muros. No podían ellos convivir con nadie por el miedo de ser contagiados. Se oye
como algo que está pasando ahora, la gente que se enferma, ahora las tienen aisladas y todo, bueno, pero en este caso vemos de que estos leprosos están a punto de hacer algo que es considerado como el evangelio de hoy, pero de una forma diferente. Y es muy interesante para mí cuando yo leo estas de los leprosos, ¿por qué el Señor lo tuvo que incluir? ¿Por qué? Entonces ahora que veo cada paso que ellos pasaron es muy similar al tiempo de hoy. Como les digo, podemos comparar la vida y el proceso de estos leprosos con lo que estamos viviendo hoy. Tal vez no tan fuerte así, pero estamos pasando por cosas muy similares. Ahora, vamos a una cosa muy importante del evangelio. Cuando uno evangeliza, o cuando el evangelio de Dios va a ser proclamado, siempre hay una profecía, siempre hay una palabra profética antes. Y vamos al 7:8 de Segunda de Reyes, dice, este es Eliseo hablando, dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el sar de flor, que es la medida de flor de harina, un ciclo, y 2 de cebada por un solo ciclo. Entonces vemos de que el profeta Eliseo ya les estaba diciendo que el día de mañana, porque ya tenían mucho tiempo sitiados, ya tenían mucho tiempo bajo los sirios, y al ellos hacer esto no entraba agua, solamente la que llovía. No había animales, no podían hacer comercio, si salían los mataban, entonces estaban sitiados por mucho tiempo. Eliseo estaba ahí con el rey. Vemos de que cuando él dice el día de mañana va a haber un cambio, entonces ¿qué pasa cuando nosotros damos el evangelio? Siempre hay alguien que no lo cree. Y miren lo que pasó aquí, dice en el número 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el del rey se apoya, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus propios ojos, mas no comerás de ello. Vemos de que cuando uno da el evangelio siempre hay alguien incrédulo, pero tenemos que continuar. ¿Amén? Ahora, yendo de nuevo a los leprosos, ¿estos serían ellos los más adecuados para dar unas buenas nuevas? No. Y aunque Eliseo lo profetizó, no mencionó a los leprosos. ¿Bien? Pero ¿serán ellos los más adecuados? No, porque ellos fueron expulsados, no tenían acceso porque todos tenían miedo de contagiarse, y humanamente hubiera dicho, bueno, allá ellos nos echaron de la ciudad, estamos muriendo, allá ellos. Ahora, vamos a ver de que estos leprosos empiezan a hablar entre sí y dicen, si nos quedamos aquí, nos moriremos. Si entramos después atrás de los muros, también moriremos porque allá se están ya muriendo de hambre. Entonces dicen, vamos a hacer algo, vamos a los campamentos de los sirios, y si ellos nos dan vida, viviremos, y si nos morimos, nos morimos. Ya estaban en la última de esperanza en sus vidas. Amén. Entonces vemos de que ellos tuvieron que hacer una decisión de entrar al campamento o no. De nuevo, muy probablemente estaban con sus familias. Imagínense esto. Vamos a ver también de que cuando ellos entran por lo que les faltaba, vamos a ver unas cosas muy importantes. El 5 dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Ellos caminaban de noche porque en el día los podían matar, y él se imagina con la lepra y caminar en el sol, en el calor. Y dice, llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie,
porque Jehová echó que en el campamento de los sirios se oyese estruendos de carros, ruidos de camellos y estruendo, y tuvieron miedo. Entonces aquí vemos de que antes de ellos entrar ahí, el Señor ya había hecho algo grande con los sirios. Creyeron que venían los soldados, creían que venían mercenarios de otros lugares, tuvieron miedo y se fueron y dejaron todo, como quien dice, sin tocarlo. Y dice la palabra más adelante, lo pueden leer en su tiempo, que en el camino iban despojándose de ropas, de joyas, de todo lo que les pesaba para poder huir. Entonces estos leprosos, miren lo que hacen en el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron. Ponga ahí un lado, comieron. Y bebieron. Y tomaron de ahí plata y oro y vestido. Y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron a otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Vemos de que cuando ellos ven esto, era la respuesta para ellos. Ahí la lepra no era tan importante, sino el hambre. Empezaron a comer, a beber, se saciaron, pero ahí dice la palabra 2 veces que lo escondieron. Muchas veces en nuestras vidas recibimos algún milagro de parte del Señor y por miedo al que dirán, por miedo a que no estoy listo, por miedo a que lo hagan a un lado por el testimonio, no lo compartimos y lo escondemos. Por eso es importante de que, como lo estamos viendo, el evangelizar no se trata de nosotros, sino de los demás, pero el testimonio que el Señor ha hecho en su vida es importante para que otras personas lo escuchen. Estaba leyendo en una página donde hay muchos testimonios y me causó mucha curiosidad ver de un doctor cristiano que pues durante la pandemia él se había enfermado y sanó, pero él nació en el Evangelio y creció en el Evangelio, pero él mismo dice que estaba viviendo una vida cristiana pues pasiva. Entonces durante la pandemia varios de sus pacientes estaban muriendo. Entonces él sintió del Señor de compartirlo y tenía un señor que ya tenía 3 meses en el hospital. Pero durante la pandemia se complicó tanto que ya le daban horas de vida. Entonces, este doctor decidió ir a hablarle del Señor. Era una persona de creencia musulmana, que también era doctor, pero era de musulmán. Entonces él va y con mucho temor, mucho cuidado, y le dice y le da las buenas nuevas del Evangelio. Para su sorpresa, este otro doctor le dice: nunca había escuchado esto. ¿Desde cuándo tú sabes esto? Y el doctor le dijo: toda mi vida. Y dice, y con lágrimas no, pero ¿por qué hasta ahora me lo dices? Ya que me estoy muriendo, me hubieras dicho, te conozco ya de hace 15 años, ¿por qué no me lo dijiste antes? Imagínense el impacto que esta hubiera hecho en la vida de este otro doctor si lo hubiera escuchado desde antes. Como los leprosos vivimos por afuera del Evangelio y no compartimos muchas veces por miedo, por las circunstancias, por cualquier cosa, pero vemos de que estos leprosos hicieron eso mismo, recibieron el milagro de poder comer, sanarse, y les voy a mostrar cada cosa que ellos tomaron, qué significa espiritualmente. Así como este otro doctor, el doctor que apenas compartió del Señor, lo tenía escondido por muchos años, y este hombre le reclama: pero si tú sabías de esto de hace 15 años, ¿por qué hasta ahora me lo dices? Imagínense, la gente que necesita oír del Evangelio, la necesita hoy, y su vida depende. Ahora, es difícil en estos tiempos hablar de cosas que ellos consideran religiosas, pero tenemos que, ya depende de ellos si la reciben o no. Amén. Amén.
Vemos de que la incredulidad también nos detiene. Cuando alguien tiene un milagro de salud, ¿qué es lo primero que dicen? No, pero pues es que la medicina, que el doctor, que empezamos a poner argumentos arriba. Entonces la incredulidad siempre ha sido algo que nos detiene. Pero lo más grande que nos detiene es el egoísmo. Increíblemente, aunque usted no se sienta egoísta, somos egoístas. Porque hemos recibido de gracia, pero de gracia ahí se queda, ya no la compartimos. Pero el mensaje del Evangelio es para compartirlo. Vamos a ver también de que estos leprosos, al ellos recibir ese milagro, hubo un cambio en sus corazones. Vamos en el 9 y dice, luego se dijeron uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de las buenas nuevas. Mira, aquí está, por eso le llamé el Evangelio de los leprosos. Hoy es el día de las buenas nuevas. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y darle las nuevas al rey. Fíjense que ya cuando sintieron la convicción de compartirla, ellos dijeron, estamos mal, estamos recibiendo todo esto, y ellos allá se están muriendo y van hacia el rey. Aunque el rey después de eso no les creía, creían que era una trampa. En nuestra vida, aquí todos hemos tenido algún milagro de parte del Señor. El Evangelio no es solamente saber de que Cristo murió por nosotros, pero de saber de que el Señor ha hecho un milagro, y el Evangelio no es nada más la palabra, sino suplir una necesidad. ¿Qué era la necesidad de ellos? Fíjense que ellos no estaban pidiendo en sanidad, estaban pidiendo en algo que comer para nomás sobrevivir. Ya la lepra no era importante, pero que el Señor les dio la necesidad, suplió la necesidad en ese instante. El Señor les llenó, les dio de comer y les dio la oportunidad de vivir. Imagínense lo que estos hijos tienen ahí, que pudieran alimentar a toda la ciudad con solo estos 4 leprosos ser obedientes y ir y llevarlas. La palabra nos dice que el rey hasta estaba tan con miedo, que este rey parecía como que era medio inútil, porque no hizo nada con las mujeres que estaban comiéndose a los hijos, y ahora él manda y dice, esto es una trampa de los sirios, ustedes saben que no van, y mandaron los últimos caballos que les quedaban, porque ya se habían comido todos, y unas personas parecen, si los matan, pues no salimos, y si no les pasa nada, salimos. Entonces mandaron estos caballos, me imagino con jinetes, y regresaron con el reporte de que sí, la calle, la salida del campamento está llena de ropas, de tesoros, y no hay nadie. Entonces ya salieron todos a comer. Pero si no hubiera sido porque estos leprosos sintieron la convicción de dar las buenas nuevas, interesantemente que en el Antiguo Testamento es la única parte que dice de buenas nuevas, y como hemos aprendido, es un evangelio. No estoy diciendo que es el evangelio de los leprosos, pero es una forma de dar el evangelio, ¿eh? ¿Estamos bien hasta ahora? El evangelio siempre se necesita de un mensajero. Siempre. El Señor está con nosotros, pero y Él nos da la habilidad. Por eso hemos aprendido unas semanas antes del poder de la palabra. El Señor nos da la habilidad de expresarla, de enseñarla. Ahora, vemos también de que los mensajeros no eran como muy bien recibidos. Como que, ¿cómo van a escuchar de esas personas que tienen lepra, que estaban fuera del campamento? Eran como forasteros para ellos. El evangelio en sí es un milagro. El evangelio, me refiero a las buenas nuevas, siempre es un milagro. Ellos recibieron el milagro de vivir. ¿Qué hacemos cuando le compartimos la palabra a alguien que no conoce al Señor? Depende de su vida, depende de que ellos vayan al cielo o mueran y vayan al infierno. Estos leprosos usaron el milagro que el Señor hizo en sus vidas para
bendecir. Imagínense que ellos ya, la lepra no les importaba, era de ir y llevar las buenas nuevas, y las buenas nuevas era el alimento. ¿Amén? Si leemos todo, vemos de que todo fue impactado por el hombre, o sea, tanto lo malo como lo bueno. Pero vamos a ver de que el evangelio siempre satisface la necesidad. Siempre va a satisfacer alguna necesidad. Por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad, pues el evangelio va a satisfacer eso. Cuando la persona está en depresión, el evangelio va a satisfacer eso. Entonces todos tenemos alguna necesidad específica que el evangelio va a satisfacer. Amén. Las buenas nuevas, el evangelio transforma nuestras vidas, la vida de las personas que nos rodean. El evangelio hace un cambio de adentro hacia afuera, y más adelante vamos a ver de que lo pueden leer, que estos leprosos ya eran bienvenidos al campamento. No, la palabra no dice si se sanaron o no, pero el impacto de estos leprosos de poder llevar las buenas nuevas. Cuando estamos en nuestras vidas diarias, vemos de que todos tenemos algún milagro, todos tenemos la habilidad de comunicarnos, todos podemos llevarla al necesitado, pero siempre sabiendo que el que da la palabra es el Señor, el que nos da la habilidad, el que va a plantar la semilla es Él, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Se requiere de un mensajero, como les dije ahorita, el evangelio es un mensaje, pero necesita mensajeros. Necesitamos, ya sea por nuestro testimonio, por nuestra vida, pero tenemos que hablar al Señor. Cuando vemos de que nuestro testimonio, aquí si voy uno por uno, el testimonio sería de gran poder. Vemos de que el evangelio de los leprosos era de ir y llevar las buenas nuevas porque había una necesidad, porque era de bendición, porque todo lo que estos leprosos, aunque habían pasado, ya podían regresar, porque el Señor hizo una transformación en sus vidas. El Señor les dio el milagro. Interesantemente, solamente ellos, a estos 4 con sus familias. Ahora, ¿se acuerdan que dijimos en el versículo 8, si vamos de nuevo, dice, y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro, vestido y fueron a esconderlo? ¿Qué creen que significa eso para nosotros ahora? El vestido es el nuevo hombre. El vestido es cuando uno se recibe al Señor y se hace una nueva persona. Eso es lo que el vestido significa. La plata y el oro es el don del Espíritu que recibimos del Señor, algo de mucho valor. ¿Ven? Entonces vemos de que el evangelio siempre nos va a transformar y nos va a dar más de lo que nosotros damos. El vestido, como les digo, simboliza aquí el nuevo hombre en nosotros mismos. Cuando dice que tomaron los tesoros, esos son los dones del Espíritu, el don del Espíritu. Pero cuando lo escondieron, era que lo tenían en sí. Y nosotros, desafortunadamente, escondemos el tesoro y lo que el Señor nos ha dado. Pero no es tiempo de compartirlo, ya sea por Facebook, ya sea en persona, ya sea que lo que necesitan, que no sea como este doctor que les platiqué, que él nació en el Evangelio y tenía a su amigo muriendo, lo conocía por más de 15 años y este doctor nunca supo que él era cristiano hasta que se iba a morir. Tenemos oportunidad, hay veces que no sabemos el día de mañana qué va a pasar con las personas. Por eso cuando a veces lo presentamos es, si te mueres, ¿a dónde te vas? Pero en esta forma, si lo vemos así, puede ser como una forma, hey, el Señor me ha dado esto, quiero que tú lo recibas, y así es como lo recibo. Porque si vamos y decimos algo que a mí me era chocante conmigo cuando personas me hablaban del Evangelio, es que te tienes que convertir, ¿no? Saque ese vocabulario de su boca. Aquí el único que convierte es el Señor. Usted no puede decir que cada quien se convierta, sino que solamente presentar la palabra, mostrarla así, una forma nueva, poniendo por ejemplo a estos leprosos o lo que el Señor le ponga. En Romanos hay muchas formas de cómo habla el Señor.
Otra cosa que ellos tuvieron convicción. ¿De qué? De compartirla. La convicción no es algo que uno aprende de las personas, sino que sale del Espíritu. Y se produjo el milagro. Fíjense el milagro de estos hombres, que fueron parte de estos hombres, de compartirle no solamente a sus familias, sino a toda la ciudad. Y la palabra más adelante van a ver donde dice que los sirios quedaron como que se perdieron en el tiempo, como que se fueron. ¿Por qué? Porque una ya había sido profetizada y la otra de que cuando ellos tomaron todo esto ya estaban otra vez fuertes, ya estaban otra vez recibiendo de parte del Señor, y después se volvieron a alinear a la palabra, a lo que es la ley que ellos tenían que haber hecho desde el principio. El Evangelio tiene poder, la palabra tiene poder, pero el Evangelio tiene aún más. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Amén, amén. Entonces vamos a aprender a evangelizar de una forma más fácil, pero no esperemos a que alguien esté a punto de morir o en las últimas, o tan desesperado que no tienen opción. Entonces tenemos que, toda esta gente ya estaba a punto de morir, pero los leprosos salvaron a mucha gente. Amén. ¿Cuántos lo reciben? Amén, amén, amén. Antes de terminar, pues tenemos que, para los que nos están viendo, los que están aquí, tenemos que hacer esa acción, tenemos que tener eso donde el Señor pueda entrar a nuestro corazón, pueda recibir la palabra del Evangelio. Si usted está pasando por una situación, un problema, algo que le impide tener una vida mejor con el Señor, ese es el día que ha hecho el Señor. No espere a que alguien vaya y le diga personalmente, mira, recibe al Señor, hágalo ahora. El tiempo es corto, vemos lo que está pasando por todo el mundo, y es el tiempo que estamos viviendo como estos leprosos. Estamos en una situación donde usted necesita un milagro, usted necesita un cambio, pues este es el día. Así que todos los que están aquí y los que están en casa, si repiten conmigo, y vamos a hacer la oración de fe. Señor Padre, entra a mi corazón. Así como estos leprosos, necesito de un milagro. Así como estos leprosos, siento la convicción de hacer un cambio en mi vida. Y te pido que entres a mi corazón, que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que pueda yo cumplir todo lo que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, contacte a alguien que crea lo que usted cree, y que podamos algún día conocernos. El Evangelio es, como lo hemos aprendido de la palabra, tiene poder, el Evangelio aún más. Entonces usted tiene que o puede hacer la diferencia en muchas personas. No se olvide, no podemos dar algo que no tenemos, entonces tiene que tener a Cristo en su corazón para poderlo dar. Amén. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos, estamos el miércoles en el servicio de oración. Hemos tenido, como les dije al principio, muchas peticiones y a la vez muchos milagros que se están dando, y usted puede ser parte de estos milagros. Pronto vamos a dar más noticias y nos vamos a reunir cuando se aclare un poquito más lo de la pandemia, en un lugar más grande, en un lugar donde haya más gente, y depende lo que el Señor tenga para nosotros, pues así lo vamos a hacer. Que Dios me los bendiga, nos vemos pronto y que tengan una semana muy próspera. Adiós.